Y a propósito del sector salud, para abordar y hacer un análisis profundo con respecto a los retos que tiene que afrontar ese sector en este marco de protestas, está con nosotros Óscar Ugarte, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública y también ha sido ministro de Salud. Doctor, bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, hemos escuchado los anuncios por parte de la ministra de Salud, pero antes de empezar con estos anuncios, ¿cuál es el diagnóstico? Porque ya sabíamos con la pandemia, incluso desde antes, que el sector salud afrontaba un grave problema, ¿no? Varios pacientes lo señalaban, la pandemia solamente desnudó las deficiencias, pero ahora con esta crisis que implica bloqueo de carreteras, muchos hospitales no tienen los medicamentos y esto afecta sin duda a los pacientes. ¿Qué hacer en esa situación? La ministra ha anunciado y efectivamente el Ministerio de Salud felizmente tiene un plan de acción para este año donde hay 9 lineamientos centrales, pero los principales es resolver en forma inmediata las necesidades más urgentes de la población. Hay un embalse de cirugías, por ejemplo, que hay un plan inmediato para resolverlos y ya se ha iniciado de tal manera que se pueda en el campo oftalmológico, por ejemplo, operación de cataratas y otras, pero igual para resolver en el caso de los niños con malformaciones congénitas, el Instituto Nacional del Niño, tanto el de San Borja como el de Breña, están ya empezando con campañas de operaciones para desembalsar. Igualmente, las atenciones médicas, trasladando especialistas a regiones para que se puedan resolver allá en cada sitio y no sea necesario, salvo lo absolutamente indispensable, que se tengan que trasladar a Lima. Pero a esas acciones de desembalse, de operaciones, de atenciones médicas, corresponde también un tema crítico como son los medicamentos, ¿no? Entonces, se han dispuesto también y hay partidas para ese fin y esperemos que en el corto plazo esto esté resuelto. Un ejemplo claro es todo lo referente al cáncer. Con la nueva ley del cáncer se ha asignado una partida de más de 500 millones de soles que sirve en parte para equipamiento no solo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sino de los institutos regionales que hay en Trujillo, en Arequipa y en Huancayo, así como en la mayoría de hospitales que tienen departamentos y servicios oncológicos, pero que les está faltando equipamiento. Entonces, hay un plan que está en pleno proceso de implementación para atender justamente las cosas más urgentes y necesarias para la población, así como la vacunación. Sobre esto ya la ministra, el señor viceministro han informado que no solo se está intensificando la vacunación contra el COVID con la vacuna bivalente, ya prácticamente se ha cubierto al personal de salud, que era el prioritario, sino que se ha empezado también con la otra población prioritaria que son los adultos mayores y están llegando las vacunas para ese fin y esto se supone que en los próximos 2-3 meses deba cubrirse. Recordemos que adultos mayores son más o menos 4.300.000. Han llegado lotes importantes de vacunas, pero van a seguir llegando y con eso se cubrirá, como digo, en los próximos 2 o 3 meses a nivel nacional a todos los adultos mayores de 60 y luego se irá vacunando a los menores de 60, 50, 40, como se hizo la vez pasada también. Entonces, hay un plan que está implementándose, pero como la señora ministra informó ayer, lamentablemente hay una situación crítica con los bloqueos de carreteras, porque gran parte del transporte, por ejemplo, de las vacunas, se hace por vía terrestre. Y cuando se bloquean carreteras y se impide el paso, tenemos problemas muy serios
que pueden llevar a que se pierdan vacunas, porque como se sabe, hay una cadena de frío que hay que mantener y esa Así es. cadena de frío dura horas al ir de un centro con refrigeración a otro centro, pero no puede en forma indefinida. Entonces, si se bloquean las carreteras y se impide el paso de ambulancias y de transporte, por ejemplo, de vacunas o de oxígeno, como también se ha informado, Ujú. la situación se pone más crítica, ¿no? Entonces yo creo que, como la ministra señaló, hay que hacer un llamado a quienes están bloqueando las carreteras para que tengan consideración y permitan el traslado de las personas que se trasladan de un lado a otro para recibir atención, así como esos insumos tan importantes como Claro que son sí. las vacunas, medicamentos y oxígeno. Y es importante recordarle a la ciudadanía, las enfermedades no saben de bloqueos, no entienden de ello, la enfermedad avanza y por eso es Así es. necesario que reciban una atención oportuna, porque lamentablemente podrían perder la vida. En eso, vamos a hablar acerca de la vacunación, porque claro, hemos hablado de la COVID-19, pero también hay un esquema de vacunación regular que quedó un poco relegado debido a la COVID-19. Por ello se ha anunciado que se está contratando 400 brigadas para reforzar. Pero acá Sí. vamos al otro punto. Hemos visto también que durante estas protestas ha habido agresión al personal médico y que no pueden llegar, que se ven afectados cuando están atendiendo y salvando la vida de personas, independientemente de la ideología que profesen, del bando en el que se encuentren. Acá el médico salva vidas, esa es su función. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo garantizamos que los brigadistas van a llegar al lugar si es que no se les brinde el acceso? Bueno, yo creo que es inaceptable que pueda haber agresión contra el personal de salud, ¿no? Como bien dice Carla, acá no hay colores políticos, ¿no? En salud todos tenemos la misma camiseta del país, la camiseta del Perú, y debemos facilitar que, aún con todas las dificultades que tiene el sector salud después de la pandemia, pueda cumplir con esos planes inmediatos y por lo tanto no es aceptable que haya impedimento a que se trasladen pacientes que requieren ser atendidos, que se bloquee el transporte de medicamentos, vacunas u oxígeno. En el caso de las vacunas, efectivamente, no solo es vacunar contra el COVID, sino la vacuna regular, la vacuna que todos los niños deben recibir Ujú. anualmente, como sabemos, también sufrió y hay un retraso. Se está haciendo grandes esfuerzos, efectivamente la contratación de 400 brigadas significa un despliegue muy grande de recursos humanos y financieros, pero hay que garantizar que esas brigadas puedan llegar a donde tienen que llegar transportando las vacunas contra la polio, contra el sarampión, contra el resto de enfermedades que no son COVID y por lo tanto tengamos a nuestros niños protegidos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió meses atrás que había riesgo de que reaparezca la polio en Latinoamérica y uno de los 3 países con mayor riesgo era Perú, por los niveles bajos de vacunación. Ahora que se está haciendo ese enorme esfuerzo con recursos humanos y demás, no es dable que se bloquee la participación y la acción del personal de salud, donde las enfermeras tienen un rol muy importante por su propia capacidad profesional. Entonces, creo que el llamado a la población, en particular a quienes están activos en estos bloqueos, para que se facilite la llegada en algo que es fundamental, que es la protección de nuestros niños y nuestros adultos mayores con todas las vacunas que no son la vacuna contra el COVID. Y otro tema también que es importante tiene que ver la descentralización, porque muchos padres de familia o muchas personas, pacientes, tienen que llegar acá a la capital para ser tratados porque en sus regiones no hay hospitales especializados o si los hay, no hay el equipamiento o no funciona o no hay el personal suficiente. En ello, la ministra ha dicho que desde el 2008 el MINSA ha transferido competencias a las direcciones regionales
Entonces, se les va también a otorgar un presupuesto a los gobiernos regionales. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo debe ser la articulación con estas DIRIs y los gobiernos regionales? Bueno, efectivamente, ya desde hace 15 años, un poco más, se han transferido funciones y recursos. Seguramente no todos los recursos que necesitan las regiones, es cierto, pero ese es un esfuerzo progresivo que debe ir creciendo. Y en esta oportunidad, la articulación es a través de un apoyo desde el Ministerio de Salud para que las regiones puedan cumplir con los aspectos más importantes que tienen que hacer, empezando por planificar las acciones, tienen que habilitar su propio plan operativo institucional del año 2023 con todos los recursos que están recibiendo y los recursos que el presupuesto les asigna. Para eso, en las próximas semanas se van a desplegar desde Lima a todas las macroregiones, se han organizado en 4 macroregiones, todas las direcciones regionales de salud del país, con personal calificado de nivel nacional que va a apoyar a las direzas en la planificación, la organización y el mejor uso de los recursos. Parte de los problemas, como sabemos, es que los proyectos de inversión que tienen financiamiento, muchos de ellos están trabados por diversos problemas administrativos. Bueno, lo que se está enviando es personal muy capacitado para ayudarlos en destrabar esos proyectos de tal manera que se puedan implementar, porque muchos de ellos son culminación de obras en el primer nivel o segundo o tercer nivel de establecimientos, pero también para la adquisición, por ejemplo, de equipamiento y recursos necesarios para la atención, de tal manera que se fortalezcan las capacidades en cada una de las regiones y no tenga que estarse enviando pacientes hacia Lima, salvo el mínimo indispensable, ¿no? Entonces, este esfuerzo está siendo obviamente coordinado con las nuevas autoridades regionales que ven con mucha expectativa este apoyo desde el ministerio, que yo estoy seguro va a permitir, sobre todo si se normaliza la situación en el país, que el sistema de salud mejore, superando todas las dificultades que ya conocemos, ¿no? Y esperemos que sea así, así que vamos a estar pendientes y siempre haciendo la invocación a los ciudadanos a protestar, sin duda, porque levantar la voz es un hecho legítimo, constitucional, pero no el bloqueo, que sin duda termina afectando a otras personas, como el poder trasladar medicamento, personal médico, por favor, sin duda eso es importante. Muchísimas gracias por esa entrevista, muy amable. Muchas gracias, Carla. Hasta otra oportunidad. Gracias. Así es, muchas gracias. Ha sido Óscar Ugarte con nosotros, exministro de Salud y director general de la Escuela Nacional de Salud Pública.